Apostasía. Vamos a tratar este tema de apostasía. Es un tema bastante controversial para algunos, pero vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo, tratando de cubrir todos esos aspectos que en un momento determinado pueden tornarse como mitos exactamente y como tabús. Entonces, aquí es interesante porque esta pregunta podría desorientar a muchos. El apóstol Pablo fomentaba la apostasía. ¿Tú qué me dices? ¿Cómo no es posible que no sé qué? Pues vamos a ver por qué. Bien, entonces primero, en primera instancia tenemos aquí la palabra apostasía, porque así pasa directamente, así como se escribe en el griego, pasa al castellano. Apostasía, ahí estamos viendo para que te identifiques con las letras griegas, y se lee apostasía exactamente. Y significa revuelta, apartamiento, es lo que significa. Cuando decimos que si el apóstol Pablo estaba fomentando la apostasía, vamos a ver por qué lo mencionamos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 21 y mismo versículo dice así: mas fueron informados acerca de ti que enseñas a, ¿sí ve lo que dice? Apartarse de Moisés a todos los judíos que están entre los gentiles, diciéndoles que no han de circuncidar a los hijos ni andar según la costumbre. Si te das cuenta, entonces aquí hay un grupo de judíos que le están diciendo, oye, hemos escuchado esto, que estás enseñando que han de apartarse. Apartarse, ya vimos aquí, apostasía, significa revuelta o apartamiento. Entonces aquí en el griego, pues cuando dice que enseñas a apartarse, ahí aparece apostasía. Por consiguiente, vamos a ver qué pasa aquí. Y va a ser según el tipo de cristal por el que se quiera mirar, por supuesto. Entonces, enseñar, fíjate bien, enseñar esos puntos que vamos a enumerar aquí. La no circuncisión. El apóstol Pablo enseñaba a no circuncidar. Este punto, acuérdate que lo tratamos en el mandamiento número 2 acerca de los pactos como eran sellados. Y la circuncisión, de hecho, si te acordarás, no es propiamente el pacto, es el sello con el que se pactó con Abraham, ¿te acuerdas? Bien. Otro punto, el no ofrecer sacrificios cruentos. Ya en el Maestro, en Jesús el ungido de Israel, en él se fueron a sustituir todos los sacrificios ya en él, entonces ya no hay sacrificios cruentos. En él se cubren todos, de acuerdo con lo que dice Hebreos capítulo 10. Luego dice aquí, hacer misericordia en día de sábado, se puede hacer, ¿cómo de que no? Pues el maestro dice que les pone el ejemplo a los fariseos y a sus animales no les dan de comer o de beber en el día del sábado. Claro que se puede, ¿por qué no? O si un animalito se cae a un barranco, ¿no vas y lo sacas? Claro que sí. Cuanto más una vida de un ser humano. Necesito llevarlo al hospital en día de sábado. Se puede, claro. Visitar a un enfermo, por supuesto. Llevarle recursos económicos, despensa, claro que se puede. ¿Cómo de que no? Otro punto, no usar kipa. Por ahí hay mucha gente que anda enseñando que sí se debe usar la kipa. Error, error. Acuérdate que en el tema de kipa también estamos cubriendo este aspecto. Otro, usar el cabello recortado. Este es otro punto muy importante. Este es otro tema que vamos a abordar. El hecho de que hay quien dice que te tienes que dejar las guedejitas, tus cairelitos como rabino, ¿no? Pero no, aquí estamos ya en otro concepto y que lo trataremos, porque también ahí hay una mala interpretación de un texto de Levítico. O 6, mezclar cárnicos y lácteos en la comida. Esto también ya lo vimos anteriormente en lo que fue el mandamiento 3 y también en lo que es la alimentación, ya también lo vimos. Cómo hay una confusión aquí con el tema de no cocerás el cabrito en la leche de su madre. También te recomendamos ver
los temas de alimentación concretamente y muchas otras cosas más. Esto, ¿quién lo ve mal? Por supuesto. Y dice, para esa apostasía para los judíos naturales criticaban al apóstol Pablo de que hiciera todo esto y para ellos él era un apóstata. Entonces, vamos a mirar este tema con toda eh, herramienta, vamos a mencionarla así, para poder ser muy claros en este sentido. Entonces, vamos a mostrar aquí que en el hebreo no existe una palabra directamente así considerada como apostasía. Sin embargo, hay otras palabras que nos encontramos en el hebreo que podrían tener una equivalencia a la apostasía. Por ejemplo, Pesha significa rebelión, Meret significa rebeldía, Maal o Mahal significa prevaricación, Bagat significa traicionar. Entonces, en estos términos podría considerarse que se estaría englobando lo que son lo referente a la apostasía. Entonces vamos a ver uno por uno, a desglosarlo cada uno para que nos quede muy muy clarito. La primera es un trigramatón. Algunos me han dicho, bueno, ¿por qué le dice trigramatón? Pues porque ustedes búsquenlo en el diccionario, ahí en internet o en un diccionario, que es un trigramatón. Pues dice ahí que son tres consonantes. Bigramatón es una palabra que está compuesta por dos consonantes, ¿sí? De tal forma que tetragramatón, tetra es de cuatro, gramatón es de cuatro consonantes. Por eso queremos que lo miremos esto con objetividad. Y dice aquí que esto es efectivamente un trigramatón y significa rebelión, significa transgresión, prevaricación, traición, fraude, todo eso significa. Y esto lo vamos a ver reflejado en Génesis 31-36, donde nos dice, entonces Jacob se enojó y riñó con Labán. Y respondió Jacob y dijo a Labán, ¿qué prevaricación es la mía? ¿Cuál es mi pecado? ¿Qué has seguido en pos de mí? ¿Te acuerdas que como que le da una corretiza porque se ha llevado a las hijas y a los nietos y no, dice según él que solamente buscaba porque se habían llevado los ídolos, ¿sí? Otra palabra dijimos que es meret, que también es un trigramatón, y tenemos aquí que esta palabra significa rebelión. Y también lo vamos a ver en otro texto, pero en la versión BAT, dice, el Señor Dios de dioses, sí, el Señor de dioses, sabe bien que no hicimos esto por rebeldía o por infidelidad, y que todo Israel también lo sepa. Si no es así, que no se nos perdone la vida. Entonces aquí se está usando la palabra meret, que también significa rebelión, cuando alguien supone que alguien se ha separado. La otra palabra es que consideramos aquí es también maal, que es otro trigramatón, y esta palabra en particular dice que significa violar. Aquellos que violan los mandamientos de Dios, no guardarlos, pues ahí se aplica prevaricación, traicionar, ser infiel, es lo que viene a significar la palabra mahal o maal, falta también. Dice número 5:12, habla a los hijos de Israel y diles, cuando la mujer de alguno se desmandare e hiciere traición contra él, ahí se está usando esta palabra hebrea y también se está usando en Josué 7:1, dice, pero los hijos de Israel, dice, cometieron prevaricación en el anatema porque Acán o Achán, hijo de Carmi, hijo de Sabdi, entonces aquí se está usando también en este evento de Achán o Acán, este término de Maal o Mahal. Y finalmente tenemos la última palabra que es Bagat, que también es un otro trigramatón. Y esta palabra significa actuar de manera encubierta. Creo que solitamente nos dice ahí que todo lo que repercute en esto, cómo se podría pensar en alguien que anda haciendo algo encubierto, que nadie lo sepa.
ten cuidado que nadie te vea. Entonces, eso es traicionar, revelar, mentir, pillar, ser desleal, por consecuencia desobedecer, pecador, menospreciador, cuando alguien está actuando de esa forma, entonces también se considera que es una clase de apostasía. Entonces se usa aquí en Jueces 9:23, cuando al final se dice que los de Siquén se levantaron contra Abimelech, ¿sí? Y otra, otra dice Job 6:15, mis hermanos han mentido cual arroyo. Ahí también se está usando este término de Bagat. Y finalmente Salmo 59:5, me hallas misericordia de todos los que se rebelan con iniquidad. Y ahí se menciona Selah. Selah, sí sabes qué significa, ¿eh? Significa silencio, es una estructura musical y cuando ellos se encontraron con esta palabra se tenía que hacer un silencio. También mucho ojo porque algunos piensan que eso equivale al nombre de Dios. Eso no es así. Es parte de la música. Significa silencio en la nota musical. Se la bien. Entonces, entrando a apostasía, se dice aquí que es una palabra que en griego es compuesta de apo, que es caer y alejarse de, y éstasis, que es rebelión. Eso es lo que significa esta palabra en griego. Y se dice aquí que es el acto de rechazar la fe o las doctrinas profesadas o creídas apartándose para adoptar otras. Entonces son ideas que se tienen y que las abandonas para creer en otras. A eso se le llama apostasía. Entonces es un rechazo. ¿Sabes qué, manito? No, 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 ya no quiero saber nada más de ti. Eso es apostasía. Dice aquí, en la Septuaginta adoptaron el término para expresar el apartamiento o la rebelión contra el Dios de Israel, como sucede en Josué 22:22, donde se dice, si fue por rebelión, que es apostasía, o por prevaricación contra Dios. Es interesante porque cuando llegas al conocimiento de la verdad, aquellos donde estabas antes consintiendo la mentira, para ellos también vas a ser tú un apóstata, ¿cierto o no? Entonces, apostasía es entonces una actitud de antipatía, rechazo a los reglamentos del dueño del planeta. Esto es muy importante porque al final de cuentas lo que importa es hacerle caso al dueño de la tierra, al hacedor de todas las cosas, que es el Señor Todopoderoso. Eso es lo que va a importar. Y que me llamen otros de donde yo ya no acepté la mentira, me llamen apóstata, pues eso no me interesa. No me interesa, ¿por qué? Porque lo que me va a importar más es estar en lo que yo considero que es la verdad. Y esa verdad tiene que ser apegada a la escritura, a la razón. Exactamente. Y dice aquí, Isaías 1:4, al final dice, se volvieron atrás. El Señor dice, ya estoy cansado de castigarlos, siempre me salen con las mismas. Dice, se tornaron atrás. Cuando la gente está según guardando los mandamientos y ya no los quiere guardar, es tornarse atrás. Entonces es una apostasía, es un rechazo. En el Salmo 78:56 dice, mas tentaron y enojaron al Dios Altísimo y no guardaron sus testimonios. Esto va a ser realmente lo que es la apostasía. Cuando tú ya conoces la verdad, ya sabes que los mandamientos de Dios son para guardar y de pronto ya no los quieres guardar, eso es realmente apostasía, ¿sí? Y tal vez nadie te diga apostasía, pero delante del Eterno, pues eres un apóstata. Entonces en el Salmo 78:8 dice, ni su espíritu fue fiel con Dios. ¿Ves? ¿Te das cuenta? La real apostasía es esta, cuando te apartas del Eterno. Y en Ezequiel 14:7, cualquier hombre de la casa de Israel y de los extranjeros que moran en Israel, que se hubieren apartado de andar en pos de mí, esto es realmente la apostasía. Entonces, es interesante esto porque, fíjate, herejía es apostasía. También mucho ojo con esto. Es que eres un hereje. A ver, permíteme.
permíteme. Vamos a ver primero qué es una cosa y qué es la otra. Entonces nos encontramos con esta palabra de hereje y viene de esta palabra en griego que es airesis, y esta palabra airesis significa propiamente elección, alternativa, partido, desunión, herejía, disensión, secta. ¿Sí te das cuenta? En este caso, cuando salimos de lo ordinario, entras al nivel especial porque ya conoces los mandamientos de Dios, pues por supuesto que vas a dejar muchos mitos, muchas cuestiones dudosas. Y cuando empiezas a perfeccionar tus conceptos, pues vas a desunirte de lo que estás creyendo. Y efectivamente, en el caso del apóstol Pablo le llamaban, dice aquí, Hechos 24:14. Esto empero te confieso, que conforme a aquel camino que llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Al apóstol Pablo le llamaban hereje, y conste que estaba en el judaísmo donde tienen la Torá. Entonces, ¿por qué le llamaban hereje? Pues porque llegó el momento donde sigue teniendo los mandamientos, pero ahora agrega la cereza más importante de todo esto, que es el aceptar a Jesucristo. Y por haberlo aceptado, por eso al apóstol Pablo le llaman hereje, si te das cuenta. Entonces, vamos mejorando los conceptos y dice Hechos 26:5, los cuales tienen ya conocido que yo desde el principio, si quieren testificarlo conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, he vivido fariseo. Él, sin más miramientos, él está diciendo, pues, este grupo es una secta. Entonces hay quien se ofende mucho, es que eres parte de esa secta. Sí, sí lo soy, ¿y qué, no? Entonces, secta es un grupo, simple y sencillamente, como ya lo vimos de airesis. Y dice aquí Hechos 28:22, más querríamos oír de ti lo que sientes, porque de esta secta notorio nos es que en todos lugares es contradicha. Entonces, así como el apóstol Pablo llama secta al grupo de fariseos, también es cierto que al grupo que se estaba formando como iglesia, también a esta le estaban llamando secta. Sí, pues no hay problema, no hay problema. Entonces vamos a ver este texto tan importante que tiene que ver con este tema, que es acerca de Filipenses 3:2. Frecuentemente se malinterpreta este texto, porque le dicen a uno, guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos del cortamiento. Entonces aquí es interesante esto porque si te diste cuenta, la apostasía no es que te corten, es cuando tú te apartas, si te das cuenta. Pero aquí hay un dato chistoso, hay dos datos en este texto que se malinterpretan y lo vamos a ver a corroborar con otras versiones para entenderlo bien. ¿A qué se refiere guardaos del cortamiento? Cuídate del cortamiento. Y luego te dicen, córtate que no, cuídate que no te vayan a cortarte la iglesia y te vayan a echar para afuera. Y no es así. Acuérdate que en el tema de Nicodemo, dice que hubo hombres que se apoderaron del culto, se adueñaron del culto e impedían a la gente amenazándolos. Y si hablas de esto, no te voy a dejar ir entrar a la iglesia, a la sinagoga, ¿te acuerdas? Ese es en el tema de Nicodemo. Entonces por eso lo tratamos en otras versiones como la BLPH, versión para los hispanos. Y dice aquí, en la última parte, dice agitadores con esos que se empeñan en mutilarse. Aquí no está hablando de cortamiento, sino mutilarse. Mutilarse es quitarse una parte del cuerpo, ¿estás de acuerdo? Bien. En la versión internacional dice así, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, te quieren quitar algo del cuerpo.
Y dice aquí en esta versión Biblia al día, cuidaos de todos esos que quieren mutilan el cuerpo. Entonces, va a haber, aquí dice, a quien tiene la intención de mutilarte. ¿Mutilarte qué? ¿Mutilarte qué? En esta versión nos va a aclarar más todavía, dice la traducción al lenguaje actualizado. Cuídense de esa gente despreciable y malvada. ¿Qué más dice? Que los quieren circuncidar. Entonces ya toma sentido esto. Lo que te quieren mutilar es precisamente al varón, lo que le denominamos el prepucio, exactamente. Es lo que les quieren quitar. Entonces, a eso se refiere este texto. Pero también en Filipenses, en Filipenses 3:2, también se está hablando al inicio que se deben de guardar de unos perros, ¿te acuerdas? Vamos a ver a qué se refiere. Hay varios tipos de personas a las que se les califica despectivamente como perros. Número uno, se usa como un eufemismo hacia los hombres dedicados a la prostitución. Entonces dice el texto, no traigas ni precio de perro a la casa del Señor. Precio de perro. Eso lo dice Deuteronomio 23:18. Y es que se usa mejor aquí, se prefirió Casodoro de Reina utilizar el término perros, pues a usar este término eh, preso de un prostituto, ¿no? Se oye feo, un feo, un feo término, entonces por eso lo sustituyó por un perro. Eufemismo, ¿qué es un eufemismo? Modo de decir para expresar con suavidad o decoro ideas cuya recta y franca expresión sería duro o malsonante. Entonces, por eso se usa el eufemismo, que es lo que se está empleando aquí en Deuteronomio 23:18. Asimismo, vamos a ver más puntos en los que se utiliza el término perro. Dice también se utiliza en actitud de humildad. Alguien lo utiliza así. Dice aquí en 2 Samuel 9:8, y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Él mismo dice, vengo a ser como un perro, una forma de actitud de humildad también. El número 3 también se usa el término perro para, dice aquí, gentes con malas intenciones. Y dice el Salmo 22:16, porque perros me han rodeado, hame cercado cuadrilla de malignos. Ahí está, perros. Gentes de malas intenciones se les compara como a perros. 4. El necio que repite su necedad también se le considera como un perro. Proverbios 26:11. Como perros que vuelve a su momento, así es necio que repite su necedad. Es comparado como un perro. Otros dos términos serían o, o aspectos de uso del perro como a los guías ignorantes. Hay guías que se les llama también perros. Se dice Isaías 56:10. Sus atalayas ciegos son, todos ellos ignorantes, todos ellos perros mudos, como si no tuvieran lengua, ¿te das cuenta? No pueden ladrar, soñolientos, echados, aman el dormir. Entonces, esos, los guías ciegos se les está llamando aquí como perros mudos. Y aquí en el 6 dice persona de mala reputación. Y dice aquí 7:6 de Mateo, no deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los puercos. Sí, entonces, en todos estos textos, si te diste cuenta, se está usando. Entonces, cuando dice aquí, guardaos de los perros, ¿a qué se refiere? 3:2 de Filipenses, pues se va a referir a la opción 5, concretamente a los guías que aman el dormir. Guárdate de esos, porque te van a mal aconsejar y van a quererte circuncidar. Así entenderemos este texto. Guardaos del cortamiento, es cuidarse entonces de la circuncisión. No, que te voy a circuncidar. Adelante, manito. Ah, ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Dice Gálatas 5:3. Y otra vez vuelvo a protestar a todo hombre que se circuncidare, que está obligado a hacer toda la ley. El apóstol Pablo nunca habló en favor de la circuncisión.
Por consiguiente, dice aquí, ¿cuesta trabajo identificar a un apóstata? Podría ser, ¿no? Números 11:27. Y corrió un mozo y dio aviso a Moisés y dijo, Eldad y Medad profetizan en el campo, ¿te acuerdas? Fue Josué quien dijo eso muy preocupado, va con Moisés y le argumenta todo esto. Oye, deténlos, mira qué están haciendo esos hombres. Y significa entonces aquí hablar o cantar con inspiración, en predicción o simple discurso. También se profetizaba acompañado con instrumentos musicales, eso es importante también. Entonces de ahí se sugiere que posiblemente Eldad tocaba instrumento y Medad profetizaba o viceversa. ¿Por qué? Porque tenemos el caso de este hombre músico en el primer libro de las Crónicas 25:2 de Asaf, ¿te acuerdas? Y dice que este hombre profetizaba con el instrumento, lo usaba el rey David, él tocaba, Asaf, y ya sea que él cantara también o acompañaba al rey David. Por consiguiente, hay veces que se puede uno confundir en llamarle a alguien, es que es un apóstata, ¿no? Vamos a ver qué pasó aquí. Seguimos con la misma pregunta. ¿Cuesta trabajo identificar a un apóstata? Y en 9:38 de Marcos, y respondió Juan diciéndole, Maestro, hemos visto a unos que en tu nombre echaba fuera a los demonios, el cual no nos sigue y se lo prohibimos, porque no nos sigue. Entonces, para los apóstoles, este hombre era ni más ni menos que un apóstata. Pero ¿qué respondió el Señor? Ahora lo vamos a ver en esta versión. En el siguiente versículo será el 39. Pero Jesús contestó, no lo detengan. El que haga un milagro en mi nombre difícilmente va a hablar mal de mí. Entonces, para los apóstoles, este hombre era un apóstata, pero el maestro le dice, no, no, tranquilos. Si lo está haciendo en mi nombre es de nuestro equipo. Por eso nunca le llames a alguien a la ligera apóstata. Y dice aquí esta palabra que nos encontramos que es ectrepo, una palabra griega, y ectrepo dice que significa girar, retorcer afuera es lo que significa esto. Entonces, vas en una dirección, giras, y esto significa ectrepo. Y dice Hebreos 12:13, y haced derechos pasos a vuestros pies, porque lo que es cojo no salga fuera del camino, antes sea sanado. Y en este otro texto también es el mismo, pero con la versión Dios habla hoy. Y busquen el camino derecho para que sane el pie que está cojo y no se tuerza más. Entonces aquí vas a enmendar las cosas y vas a caminar bien. Por ello es interesante que consideres bien qué es apostasía realmente, ¿sí? Y nos encontramos con esta última palabra en griego que vamos a mencionarte en este tema, que significa, está chistosito porque significa, es corizo o chorizo, corizo, jorizo, chorizo, y esta palabra tan singular dice que es partir para dejar a un esposo o esposa. Entonces se usa, por ejemplo, en un divorcio, ¿no? En todo caso, que es desaparecer, separar, dividir. Vamos a ver un texto que es Romanos 8:35, que dice, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o cuchillo? Entonces aquí en este texto se está usando que es jorizo, corizo, chorizo, que significa apartar, separar, ¿sí? Consideremos esta reflexión que dice aquí, vemos un nombre aquí, si te das cuenta, cualquiera se relajaría con esto, ¿no? Cualquiera. ¿Para qué lo pusimos aquí? Será importante hacer entonces pausas para reflexionar a lo largo de tu caminar, de ver cómo andas, vamos a reflexionar. En efecto, para reflexionar, mas no para claudicar, porque dice el texto que el hombre justo
Se puede caer incluso 7 veces, pero se va a tornar a levantar. Por eso, ánimo compañero, ánimo. No se acaba la vida hasta que se acaba la respiración. Entonces aquí ponemos, hay quien va a estar a la expectativa. Esto es bien importante, ¿eh? Ponte listo porque esto nos tiene que fortalecer. Hay quien está a la expectativa en espera a que caigamos, que cometamos un error y aplaudir. Fíjate, es bien interesante esto, ¿eh? Quien menos te imaginas, nada más está esperando al acecho para hacerte bullying, para burlarse de ti exactamente y festejar que eres también un apóstata igual como él. Esto es bien importante. Y tenemos el siguiente texto, no me gustó mucho y lo tratamos aquí en esta versión del lenguaje actualizado y dice aquí, la gente en tono burlón me grita, hay error por todas partes. También los oigo cuando dicen, vamos a denunciarlo. En otras versiones dice, también los oigo decir, vamos a acusarlo. Porque hay mucha gente que está dispuesta a denunciarte, a acusarte. ¿Sí? Como la Pupis, ¿te acuerdas en el programa ese del Chavo del Ocho? De una niña que nada más veía al otro que hacía una cosa. Te voy a acusar y te voy a acusar. Ahí sí hay mucha gente que nada más está ahí, nada más, te voy a acusar, te voy a acusar. Bueno, que no tiene moral buena para decírselo a él, enfrentarlo a él y decírselo. ¿Por qué tiene que estarlo acusando, no? Y dice aquí, hasta mis mejores amigos quieren que yo cometa un error. Vamos a remarcar esto, mis mejores amigos. ¿Sí? En esta vida no creas que, no, es que mi mejor amigo, no, 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 no. Los mejores amigos son esos que no te acusan. Son esos que van a estar contigo solidarios siempre. No están buscando que cometas un error para que te acusen. Esos no son mejores amigos. Aquí lo dice porque él está diciendo, pues yo creí que eran mis mejores amigos y quieren que yo cometa un error. Buscan cómo ponerme una trampa para derrotarme y vengarse de mí. Entonces es muy importante esto, ¿eh? Y esto va a pasar a lo largo de tu vida. No confíes en nadie, la verdad, sino más que en el Eterno y en su Hijo amado, el novio que te invita a su boda. ¿Sí? Y dice aquí, lo más triste, vamos a ver, ¿qué es lo más triste? ¿Tiene la verdad bien identificada? No la sueltes, no te desprendas de ella, dice Proverbios 23:23. Compra la verdad y no la vendas, será lo peor que hagas. ¿A qué se refiere esto? Ya tienes la verdad, no la sueltes. Ahí quédate, ahí entiéndela, ahí identifícate con ella, porque eso es lo que te va a sacar a flote. Y dice Tito 1:14, no atendiendo a fábulas judaicas y a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Y sigue diciendo aquí, lo que sí nos queda claro, esto es bien importante, esta salvación no es para todos, tristemente lo decimos, no es para todos, ya que Dios invita, pero ¿qué crees? Mas no ruega. Sí, la invitación está, y no crees que, como dicen algunos, no, es que se va a poner a llorar, no, no es cierto, Dios invita, mas no ruega, y el que quiere aceptar, adelante, y el que no, goodbye. Y dice aquí en 1 Corintios 7:15, pero si el infiel se aparta, vayan por él, traigan, no, 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 si el infiel se aparta, apártese. Y Hebreos 10:39, pero nosotros no somos tales que nos retiremos, porque efectivamente hay mucha gente que se retira de la verdad, como en el tiempo de Jesús, que nada más lo seguían por interés de la comida. No, nuestro interés será siempre el identificarnos con la verdad, amar al Dios eterno y a su Hijo amado para poder participar de las bodas del Cordero. Te invitamos a que formes parte de nuestro equipo WhatsApp, mándanos un mensajito para que te podamos agregar a nuestro grupo WhatsApp de Videoteca IDI. Suscríbete a nuestro canal. Si te gustó este video, danos tu pulgar arriba y compártelo. Recuerda que puedes dejarnos tus dudas y sugerencias aquí abajo en los comentarios. Activa la campanita para recibir notificaciones de cada vez que subamos un nuevo video.